Saludamos al señor Fernando Cavascango, es asambleísta por Pachacutic y preside la Comisión de Garantías Constitucionales en la Asamblea. Señor Cavascango, cabe recordar a todos nuestros oyentes que se encuentran en plena vigencia en Ecuador dos decretos pro-extractivistas emitidos por el gobierno de Guillermo Lasso, el decreto 95 sobre política petrolera y el decreto 151 sobre política minera. El segundo, que realiza una excitativa a todos los organismos públicos para atender de manera prioritaria todos los trámites solicitados por compañías mineras, con toda la premura posible, tema que ha sido también en materia de insistencia por parte del presidente de la República, y por otra parte, ha abierto el catastro minero, que fue cerrado por presión pública durante el gobierno de Lenín Moreno. La apertura del catastro minero quiere decir o se traduce en la catalización también de trámites de miles de concesiones que se dieron en el territorio ecuatoriano. Con este marco, la Asamblea abre nuevamente el tema de la consulta legislativa. Quisiéramos conocer cómo se está enfocando este tema, cuáles son los objetivos, qué es lo que se espera lograr. Bienvenido. Le rogamos abrir su micrófono, por favor. Buenos días, estimado Gustavo, y un saludo a todos y todas quienes siguen este medio y especialmente a este programa. Gracias por la invitación. Yo creo que, bueno, primero, esperando que en estos nuevos tiempos del 2022 sea también de mucha salud para todos los y las ecuatorianas, especialmente en esta pandemia que estamos atravesando y en especial que nos permita también seguir avanzando y saliendo de esta crisis económica que vive el Ecuador. Me parece que se pone nuevamente en debate algunos elementos que nos lleva y que también ha sido una plataforma de lucha del movimiento indígena y que fue acogido en el marco del proyecto político del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, que es justamente la construcción del Estado plurinacional. El tema de la consulta previa, libre y informada a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tiene que ver justamente con eso de la plurinacionalidad, porque se reconoce como autoridades de estos territorios o autoridades con continuidad histórica dentro de estos territorios a estos sujetos de derecho. Y me parece que dentro del debate, si bien es cierto, ayer se aprobó la consulta para 10 temas, me parece que ahí hay que seguir debatiendo, porque finalmente, como lo determina el convenio 169 de la OIT y la misma Constitución, no limita temas. La consulta es amplia, siempre que tenga que ver a nivel de los territorios de los pueblos y nacionalidades. Pero bueno, digo, en este caso me parece que hay que ir dando pasos hasta poder, digamos, a nivel del Ecuador, entender, comprender mejor y poder romper esa estructura administrativa y jurídica que tiene el Estado y que podamos ir avanzando en la implementación del Estado plurinacional. Asambleísta, muy buenos días. ¿Cuáles son los temas sustantivos sobre los cuales se fundamentaría la reforma o esperarán abordar estos temas o estos aspectos en esta consulta prelegislativa para ampliar el proceso de reformas? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, yo creo que ahí es importante, yo insisto en que el Ecuador en el 2008, y siempre he sido una de las personas que me he mantenido firme en eso, en el Ecuador en la Constitución del 2008 rompe toda una estructura administrativa y jurídica y genera más bien dicho, manda al Estado a cambiar toda su estructura. Y estos cambios no se han generado. Y especialmente los cambios que se generan es a nivel de los sujetos de derechos que ya se reconoce con más especificidad, que son los sujetos de derechos colectivos, y ahí vuelvo a insistir que son las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo ecuatoriano y pueblo montuyo. Y un tema adicional, reconoce como sujeto de derecho a la naturaleza.
esos mecanismos no se han generado para garantizar e implementar esos derechos. En ese sentido, las reformas que se deben ir generando es justamente a partir de este principio de la plurinacionalidad que tiene o que determina la Constitución sobre el Estado ecuatoriano. Entonces, ahí me parece que en base a estos elementos hay que ir realizando las reformas. Como digo, el día de ayer hubo un debate, no es lo que se hubiese esperado, porque el convenio 169 es claro, pero bueno, hay que seguir dando pasos para seguir logrando los mecanismos que garanticen la implementación justamente de esos derechos que ya están garantizados en la Constitución. Ahora, hay ciertas decisiones que ha tomado la Corte Constitucional, sentencias de la Corte Constitucional, que han sustentado estos derechos, como la consulta ambiental, la consulta previa. Esto trae también o genera un cierto marco en el cual tiene que darse esta discusión, pues las decisiones de la Corte Constitucional, a menos que se las apele, sustentan ya de manera más específica varios preceptos que están contenidos en la Constitución, como el artículo 10, que se refiere a que la naturaleza será sujeto de los derechos que reconoce la Constitución, el artículo 12, el derecho al agua, el artículo 14, el derecho al ambiente sano, el 61, el derecho a ser consultado, y hay otras normas adicionales. Sí, yo me parece que hay un divorcio a nivel de las funciones, pese que la misma Constitución determina la coordinación y cooperación a nivel de las diferentes funciones. Estimado Gustavo, tú mismo ya lo mencionabas, el Ejecutivo envía unos decretos anticonstitucionales, violentando la Constitución. La Corte Constitucional emite resoluciones favorables en muchos de los casos a los derechos de la naturaleza y de los pueblos y nacionalidades indígenas. A nivel de un caso que está ahorita, digamos, y es público, el caso de Hidrotambo, el juez, mediante una acción de protección, dicta una sentencia favorable a la empresa para que continúe trabajando. Igual violenta justamente los derechos de la comunidad de San Pablo, las comunidades que están alrededor de este proyecto Hidrotambo. O sea, hay un divorcio que me parece que necesitamos ir solventando. Por un lado podríamos decir que es un vacío jurídico, pero por otro lado me parece que no hay argumentos suficientes como para seguir trabajando o funcionando de esta manera. Cada institución, cada función está haciendo interpretación de la Constitución a conveniencia propia, y eso me parece gravísimo, porque la Asamblea Nacional está aprobando una normativa acorde a la Constitución. Los jueces están actuando en contra de la Constitución. La Corte Constitucional al rato se pone favorable a la Constitución, y el presidente Guillermo Lasso violenta la Constitución. Entonces creo que no hay un divorcio en ese sentido, y más bien lo que se está generando es graves problemáticas a nivel de los territorios. En el caso del Ecuador, creo que el día de ayer le mencionaban algunos: está Buenos Aires, está Cahuasquí, está Pacto, y así, San Pablo de Amalí, así podríamos decir, varios casos que están siendo afectados justamente por esta mala interpretación que lo están haciendo a nivel de las diferentes funciones del Estado. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer la legislatura? ¿Aclarar las ideas o quiere reglamentar, mejorar la normativa? ¿Cuál es la idea? Bueno, yo creo que más allá de la legislatura, porque hay, insisto, más allá, dejemos de lado
lo que estamos en este momento trabajando a nivel de la Sí, pero es muy importante saber sí. qué objetivos tienen en lo que están trabajando, pues ese es el tema del momento. Sí, pero yo digo, un poco para graficar la problemática. La Constitución tiene una supremacía. Y si nos basamos solamente en la Constitución, ni el presidente Guillermo Lasso debería decretar o pensarse ampliar la franja minera, entendiendo que la naturaleza es sujeto de derechos, entendiendo de que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades son sujetos de derechos colectivos y que hay que respetar la consulta, hay que respetar varios procedimientos. Entonces, digo, ¿en dónde está el conflicto y cuál es la función que debe tener en este momento la función legislativa? Es justamente generar esos mecanismos que garanticen digamos, estos derechos que ya están establecidos en el marco constitucional, pero a mí me parece que ahí hay un vacío, que al momento de generar los mecanismos necesitamos generar sanciones también para quien incumpla y entre ellos también para las otras funciones como es la función ejecutiva, porque si no, aquí se generan normativas o a nivel de la función legislativa se está generando normativa y una de esas, por ejemplo, estamos trabajando desde la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad en un código orgánico para la aplicación de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. ¿Esta sería una reglamentación de la ley de minería? ¿O es otra ley? Es una reglamentación de los territorios en donde se están explotando y quienes son sujetos de derechos también en el tema de la consulta. Porque, y ahí hay que ser claros, ningún gobierno ha actualizado el tema de esos derechos o a nivel normativo. Tenemos pero señor Cavascango, quisiéramos no divagar en el tema. No somos nosotros abogados menos expertos en derecho. Usted es el legislador y quisiéramos que nos aclare qué es lo que está pretendiendo la Asamblea en estos momentos. ¿Son reformas a la ley de minería? Este término incluso de consulta prelegislativa, quisiéramos que nos aclare, pues, ¿a qué se refiere? ¿Es una consulta que está haciendo la legislatura para alimentar su criterio? Porque entendemos esto de consulta prelegislativa no es algo que esté tipificado en la ley o en la Constitución. Aclárenos el tema, por favor. Ustedes, y particularmente usted que está dirigiendo esta comisión en la Asamblea, debe tener claro hacia dónde quieren dirigir esta discusión, qué es lo que eventualmente se aprobaría. Bueno, el Ecuador ha ratificado el convenio 169. En el convenio 169 es claro la consulta previa, libre, informada o consulta prelegislativa y es vinculante. Lo determina el convenio 169. ¿Cuál es el convenio 169, si nos puede explicar? O sea, el convenio 169 del OIT es quien da derechos la OIT, Organización Internacional del Trabajo. De la Organización Internacional, que da derechos colectivos, entre ellos a los pueblos y nacionalidades. Dentro de los pueblos, dentro de estos derechos para los pueblos y nacionalidades, define también uno de los temas, es el tema de la consulta prelegislativa y que en el convenio lo plantea que es vinculante. Lo que nosotros intentamos es justamente generar un mecanismo que, si bien es cierto a nivel de la Constitución en el Ecuador no es vinculante, el consentimiento de las comunidades sea también como en otras palabras, sea también considerado al rato de tomar la decisión. Es decir, esta figura de la consulta prelegislativa es una figura, digamos, supranacional que están intentando aplicarla en Ecuador. ¿Eso es lo que debemos entender? Sí, el convenio 169 es para todos los países que lo ratifican o lo firman. Ahora, ahí hay un debate. Pero por favor, para saber de qué estamos tratando, señor Cavascango, es muy importante ponernos del marco. ¿Qué es entonces la consulta prelegislativa? ¿En qué consiste?
Bueno, ahí hay un debate, justamente iba a entrar en eso. La consulta prelegislativa es el mecanismo, el derecho es el consentimiento, es el consentimiento de las comunidades que van a ser afectadas sobre la aplicación de algún plan o proyecto, porque cuando se aprueba una normativa, también tiene que ver con una política pública, la implementación de unas políticas públicas. Si va a ser afectado en la implementación de una política pública, por lo menos que haya el consentimiento de estas comunidades. Entonces, lo que nosotros seguimos debatiendo, por lo menos desde los pueblos y nacionalidades, que la consulta prelegislativa es el mecanismo para que lleve al consentimiento de los territorios, porque la consulta prelegislativa, como los que son sujetos de consulta son las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montuyo, porque así lo determina la Constitución. Pero por eso mismo, para nosotros es ir definiendo ir aclarando de que la consulta es el mecanismo, pero el derecho es el consentimiento que deben tener estos territorios frente a... Es decir, que la Asamblea va a hacer operativa una consulta a pueblos y nacionalidades indígenas sobre estos temas relacionados con la minería, con las concesiones mineras. Suponemos que será una consulta en la cual tendrán que asistir a las urnas o mecanizar de alguna manera un sistema democrático. Pueblos y nacionalidades indígenas tomarán decisiones que luego serán acogidas por la legislatura para o cambiar la ley de minería o reglamentar otros instrumentos, esta ley y otros instrumentos legales. ¿Es eso lo que se pretende hacer, señor Cavascango? Justamente aquí es importante, quizás asambleísta, aclarar si de esta consulta prelegislativa o de esta consulta a los pueblos y a las nacionalidades que se verán afectados va a depender el proceso de reformas al interior de la Asamblea Nacional. Es decir, estaría de alguna manera... deberá responder, digamos, estas reformas a este proceso anterior. Porque entendemos que hay ya una normativa, hay ya un paquete de reformas que se estaría analizando. Sí, el convenio 169 define vinculante. La Constitución del Ecuador no define vinculante, pero el proceso de la consulta, cuando se va a normar temas relacionados a derechos colectivos de estos sujetos, hay que hacer la consulta. Una ley o un código que tenga que ver con comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades debe ser consultado. Y cualquier normativa que tenga relación a estos sujetos debe ser consultado. En ese sentido, lo que en esta consulta que se tiene que hacer por el tema minero, deben ser consultados estos sujetos. Ahora, ahí en el tema de cómo proceder, me parece que todavía es un debate y la Corte Constitucional también ya manda que se genere una ley específica sobre la consulta. ¿Por qué digo esto? Porque si se reconoce como dentro de sus derechos a las comunidades como autoridades territoriales y se respeta sus propias formas de organización y ejercicio de autoridad, incluso no necesariamente se tendría que hacer una consulta o generar una metodología de cómo se va a hacer la consulta, sino bastaría las resoluciones de las asambleas de las comunidades y de estos pueblos como que sean también considerados como parte de esta consulta que determina la Constitución y determina el convenio 169 de la OIT. Entonces, me parece que ese, por ejemplo, es un vacío que todavía necesitamos trabajar a nivel de la función legislativa y que por lo menos desde algunos asambleístas ya lo estamos debatiendo para poder generar un primer borrador. El artículo 3 de este convenio que usted señala dice que los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación, y las disposiciones de este convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos, entre otras normas. Este convenio, nuevamente, que es de la Organización Internacional del Trabajo, establece un marco para la legislación interna en cada país, señor Cavascango.
Sí, por eso mencionaba uno de los que me parece más bien regresivo a nivel del Ecuador, es justamente la consulta, porque eh, más adelante en el convenio plantea que la consulta debe ser vinculante, pero en el Ecuador la Constitución no plantea la consulta como vinculante. Okay. Y eso fue uno de los puntos, uno de los debates del día de ayer. O sea, se hace todo un proceso de consulta, las comunidades no están de acuerdo en la normativa que se va a aprobar, en este caso sobre minería, finalmente no sería considerados como en el momento de tomar la decisión. Entonces, me parece que hay un tema que todavía hay que seguir discutiendo. Ya, usted en sus declaraciones iniciales insinuaba que los decretos 95 y 151 serían anticonstitucionales, que estarían violando la Constitución de la República. ¿A quién le correspondería eventualmente, si es que esto es así, presentar una demanda ante la Corte Constitucional? O sea, bueno, hoy hay varias, o sea, la misma sociedad civil, las mismas organizaciones o como individuos o a nivel colectivo se lo puede presentar. Creo que ahí no hay una norma que defina así como quién es la instancia o quién lo debe hacer. Más bien me parece que debe ser iniciativas desde la sociedad civil y que ya se lo está haciendo. Insisto, desde algunas organizaciones que están enfrentando el tema minero en casos como Buenos Aires, y lo están trabajando estos temas. El artículo 398 de la Constitución de alguna manera será regulado a través de leyes o reglamentos secundarios, señor Cavascango. Bueno, como digo, el tema es frente a la problemática que se está atravesando. El tema es no hay una concordancia a nivel de la aplicación en el tema, y en ese sentido me parece que hay que hacer o por lo menos lo que se está intentando o se está trabajando, más que intentar, se está trabajando, es justamente hacer una revisión para subsanar esas contradicciones que se tienen. Pero el artículo 398 es aquel que se refiere justamente a la consulta previa, libre e informada. Y la resolución de la Corte Constitucional, a la que hacíamos alusión en el caso del Río Magdalena, conocido como el caso Los Cedros, más concretamente, hablaba justamente, o trataba más bien, sobre el artículo 398, extendiendo ese derecho no solamente a los pueblos originarios, sino a la ciudadanía. Y esto es ya sentencia de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que va a hacer la legislatura sobre este artículo, el 398? Y por eso nosotros lo que planteamos frente a la sentencia que hay y que manda también a hacer una norma, más bien una ley orgánica para la consulta, para esta consulta, parece que se lo puede vincular digamos, en normativas como la ley o el código de comunas, es justamente ir definiendo los alcances, pero también ir definiendo y teniendo claridad en el tema de cuál es el mecanismo y cuál es el derecho que se debe garantizar para nosotros, y que está también en contrario a la Constitución, es el consentimiento, que si no hay consentimiento, digamos, cualquier normativa no se debería más bien nuevamente cambiar, o considerando cuáles son las necesidades o en el proceso de la consulta cuáles son los aportes que hacen estos mismos territorios. Bien, para salirnos un poquito de lo abstracto que resultan estos temas para nosotros y para el público en general, señor Cavascango, cabe señalar que estas sentencias de la Corte Constitucional, así como esta discusión que se abre en Ecuador, tiene
su origen en argumentos relacionados con la prohibición de actividades en sitios específicos. La decisión de la Corte en el caso de Los Cedros, por ejemplo, llevó a las cámaras de la minería y a las empresas mineras a protestar por la seguridad jurídica en el país, señalando que se está prohibiendo ya ahora explotar en lugares que habían sido concesionados en Ecuador, y que, dicho sea de paso, se abren nuevamente estas posibilidades con el catastro minero. Las propias cámaras hablaban de que hay 500 bosques protectores en el Ecuador en los cuales hay proyectos mineros. Esta es la gravedad de la situación. Concluyamos con también diríamos un resumen, una conclusión, dando un poquito de luces a nuestros oyentes sobre los propósitos de la legislatura en este debate que se abrió el día de ayer, señor Cavascango. Bueno, a ver, y yo creo que yo creo que el debate muchas veces se centra en el tema si el problema es la minería legal e ilegal. Creo que ahí hay que dejar claro de que no hay una minería que realmente no afecte los territorios. Ahí tenemos claramente San Pablo de Amalí, Buenos Aires, o sea, todos afectan los territorios y todos están dentro de fuentes de agua. Entonces, sí, y ahí todavía desde la función ejecutiva no toma una decisión frente a cuál va a ser la respuesta que se va a realizar desde la misma institucionalidad, o cuál es el modelo económico que se está pensando. Nosotros desde la legislatura podemos generar incluso que la consulta previa libre informada sea vinculante, poner varias prohibiciones, sanciones a nivel de la normativa. El problema va a seguir siendo y va a estar presente. No podemos seguir actuando a nivel del Ecuador haciendo interpretaciones de la Constitución, que por un momento, en un momento en donde las y los defensores de derechos humanos han puesto muchas demandas a nivel de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha generado sentencias favorables, y a nivel de los territorios, desde el Ejecutivo o desde los jueces, se están generando medidas cautelares favorables en cambio a las empresas mineras. Ese es un tema que no pasa solamente por la normativa que se genere a nivel de la función legislativa, sino también pasa por pensar qué modelo económico se quiere implementar a nivel del Ecuador. Y me parece que el debate no se cierra con la discusión o por los temas que se presentaron el día de ayer. El tema minero no solamente tiene que ver con la minería, tiene que ver con el tema de la economía, tiene que ver con las políticas que el Estado pueda implementar en esos territorios, y también tiene que ver con cuál es a nivel de la sociedad civil, cuál es el modelo de desarrollo y de gestión que quieren en sus territorios. Gracias, señor Cavascango. El tiempo lamentablemente se nos ha agotado. Quizá para resumir a nuestros oyentes lo que entendemos se encuentra en materia de discusión ahora en la legislatura es el de sustentar ciertos temas relacionados con la seguridad jurídica, pues las mineras argumentan de que no hay seguridad jurídica en el Ecuador para los derechos de la minera y de quienes quieren explotar la minería. Pero en la Constitución hay también seguridad jurídica para la naturaleza, para los ciudadanos, para los pueblos. Hay derechos individuales y colectivos que es preciso que también se aseguren, y entre estos mecanismos, estos instrumentos, está el derecho a la consulta previa, libre e informada, que además, según le entendemos, señor Cavascango, se está buscando sustentar de que el consentimiento de los pueblos, de los ciudadanos de Ecuador, sea vinculante. Seguiremos de cerca, en todo caso, esta discusión de la legislatura, agradeciéndole por su presencia en esta mañana. El señor Fernando Cavascango es asambleísta por Pachacutic y es presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales en la Asamblea.